Muy buenos días, un fuerte abrazo a todos los que están conectados en esta oportunidad. Siempre encontramos en la palabra de Dios que cada vez que Dios crea algo, dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Entonces encontramos un Padre que ve cómo se han creado las cosas, como Él mismo hizo todo, y ve que las cosas estén bien hechas. Es como aquel artista que creó su obra de arte y llega a un punto en donde empieza la contemplación. Mira cómo fueron puestas todas las pinceladas, todas las cosas que están justo en el equilibrio correcto, y dice, está muy bien hecho. Y usted y yo hemos sido formados también por las manos de Dios, y también somos un arte en proceso. Cada vez que hay un proceso en nuestra vida, este proceso tiene por finalidad no solamente que crezcamos en madurez, sino también que podamos ser bendecidos. La forma en cómo Dios encuentra la manera de bendecirnos, de poder inclusive darnos más allá de lo que nuestras expectativas alcancen a ver, es a través del proceso. Es como decir, es la llave, es la puerta en cómo Dios avanza su amor sobre nosotros, es a través de pasar un proceso. El proceso no es algo que uno deba tenerle miedo o terror. A veces cuando encontramos esta palabra pensamos que vamos a pasar por un desierto, por una situación extremadamente difícil, que va a ser muy probable que no la pasemos y vamos a estar dando vueltas, o va a durar esto una eternidad y todas las cosas no van a funcionar bien. Pero quiero decirle que ese pensamiento es totalmente contrario a lo que realmente está sucediendo. Cuando Dios procesa nuestra vida, cuando nos confronta para poder renunciar a algo que nosotros habíamos atesorado tanto, es solamente la manera para poder bendecirnos más. Es como decir, tú ya tienes esto, pero yo te quiero dar algo mucho más grande. Necesitas soltarlo. Y cuando encontramos en la palabra de Dios, una de las personas que más fueron procesadas, o por lo menos que encontramos que fue evidentemente procesado, encontramos a Job. Job en la tierra era considerado una de las personas más rectas, o la persona más recta, tanto así que cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios habla, mira si no has considerado a mi hijo Job, que es perfecto, que es recto. Y Satanás responde, es que yo no lo puedo tocar porque tú lo tienes protegido. Entonces aquí vemos una plática en donde Satanás intenta o ve la manera de poder tocar y dañar a Job. Sin embargo, cuando ya encontramos o vemos todo el contexto de la historia, vemos cómo Dios, a través del proceso o a través de que Satanás intenta dañarlo, Dios procesa y multiplica a Job. Sí, solamente Job seguía su vida de manera normal y no había una ruptura, no había un punto en donde se quiebren ciertas cosas, donde se evidencien otras más ocultas. Entonces Dios no lo podía bendecir todavía con todo lo que quería hacer sobre él. Cuando llegamos al capítulo 42 ya encontramos a un Job que ya había perdido a sus hijos, había perdido sus propiedades, había perdido su salud, y de hecho había tenido un confrontamiento o un quiebre emocional bastante fuerte. Aún la esposa ya lo había abandonado, y encontramos a un Job que empieza hasta a maldecir el día de su nacimiento, y vemos cómo están saliendo todas esas cosas, todas esas palabras que habían estado muy ocultas dentro de él. Entonces Job empieza a liberarse. Vemos cómo Dios en este punto se toma el tiempo de hablar con Job y le demuestra cuán grande es su sabiduría en comparación a lo que Job creía que él era. Y sabe que Dios, para poder bendecir a sus hijos, primero los limpia, los sana, los restaura. Entonces Job también pasó este proceso. Todo lo que había estado oculto, que ni él mismo se había dado cuenta, o seguramente él no sabía que tenía, tuvo que salir. Muchas veces llegaremos a puntos extremos
a procesos fuertes en donde salen cosas que nosotros mismos no éramos conscientes que teníamos. Muchas veces podemos decir amamos a Dios con todo nuestro corazón, lo servimos, vamos a la iglesia, hacemos célula, hacemos un montón de actividades que son extremadamente buenas y que debemos hacerlas, pero cuando mi vida todavía tiene heridas o puertas abiertas, entonces Dios siempre va a poner por prioridad que mi corazón esté en el lugar correcto, para que cuando Él me quiera bendecir o me quiera dar mayores cosas, uno no lo termine perdiendo, o no termine haciéndose uno mismo como un ídolo. Dice la palabra que, hijo mío, dame tu corazón. Y vamos a ir al capítulo 42. Hasta este capítulo ya se habían acercado unos 3 amigos a donde Job, y estos 3 amigos empezaron a hablar en contra de Job. Decían, arrepiéntete, seguramente hiciste algo malo, seguramente algo se te puso fuera de orden, por eso te están cayendo estas plagas, por eso está ocurriendo todo esto. Dice 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En estos primeros 6 versículos, Job ya se rindió y le dijo, Señor, la verdad es que yo no sé nada. Mi sabiduría, todo lo que yo creía que era mi fortaleza, es nada en comparación a ti. Porque en un punto Job empezó a decir que él había hecho todas las cosas bien. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? Y es importante notar que esto no era un castigo, esto era un proceso. Y Dios, todo lo que va a ser grande, lo necesita procesar. Nosotros hemos sido muchas veces tocados por nuestra cultura, por pensamientos que en general se alejan mucho de la justicia de Dios. Y bajo nuestra forma de pensar, a veces creemos que somos lo suficientemente buenos para que todas las cosas las podamos administrar o recibir. Pero cuando Job se presenta delante de Dios y ya se rinde y se da cuenta que Dios es superior, que él no sabía nada, o mejor dicho, reconoce que necesita activamente de la presencia de Dios, entonces se desata el milagro. Aquí Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces fue algo tremendo, porque ya no solamente Job se manejaba bajo sus conceptos. En los capítulos anteriores, o por lo menos en los primeros capítulos del libro, encontramos que Job hacía las cosas correctamente, pero no había tenido esta conversación tan directa con Dios. A través del proceso se abre la puerta de comunicación y Dios empieza a hablar con su hijo Job. Y aquí Job dice, oye, te ruego, te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Una persona quebrantada es aquella persona que tiene la disposición de aprender. Sabe que necesita urgentemente recibir la dirección del Espíritu Santo. Entonces cuando yo digo, amaré a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, no solamente son mis sentimientos, sino que son mis decisiones. Es también la disposición para poder aprender, para poder escuchar, para poder decir, no importa lo que yo piense que es correcto, necesito escuchar el consejo de mi Padre. Necesito tener la dirección del Espíritu Santo. Entonces en esta situación Job empezó a entrar. Dice el 7, aconteció que después de que habló Job estas palabras, Jehová Dios dijo a Elisab, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad,
Sushita, Sofar, Namatita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Aquí encontramos en estos versículos del 7 al 9, vemos cómo Dios ahora confronta a los amigos de Job, aquellos que de alguna forma habían estado justificando el actuar de Dios porque seguro lo estaba castigando a Job. Entonces Dios revela lo que estaba ocurriendo. Mi siervo Job está bien conmigo, está recto conmigo. Ustedes son los que tienen el problema conmigo. Encontramos en estos textos bíblicos que Job había sido el que estaba en proceso, pero sus amigos llegaron de acomedidos para poder ayudarlo, pero cometieron un grave error. Empezaron a hablar mal de Job. Ellos en su forma de pensar, y yo creo que sería la manera en como muchos de nosotros reaccionaríamos si viéramos a un amigo que empiezan a írsele las cosas de control, decir, bueno, en algo fallaste, algo tiene que estar pasando, ninguna situación viene sin causa, y tomamos de vista de que los procesos también es la formación de Dios, es la escuela de Dios para que sus hijos también puedan crecer. Y muchas veces pensamos o tenemos la estructura la lógica, mejor dicho, de que todo es premio o castigo, pero la verdad es que también hay proceso, y el proceso es lo que perfecciona a los justos. Y cuando estos tres amigos empezaron a hablar, hablaban en contra de Job, pero Dios tomó como las palabras que ellos tenían de acusación contra sí mismo. Entonces Dios decía, ustedes no han hablado lo recto hacia mí. Entonces, para que no los trate mal, mejor hablen con mi siervo Job. Él orará, él intercederá. Aquí también encontramos lo poderoso que es la intercesión. Cuando una persona recta que está cerca de la presencia de Dios ora por sus amigos, hay una reacción. Y estos tres amigos tuvieron que dar una ofrenda para poder romper esto que ellos se habían incitado. Dice el 10, y quitó Job la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Este versículo 10 empieza a hablar sobre la restauración y ahora sí la prosperidad en grande de Job. Entonces vemos que la manera para que Dios multiplique, o mejor dicho, duplique la bendición o lo que tenía Job, solamente era a través del proceso. Es que si no somos procesados, no podremos tener la capacidad de administrar lo que Dios realmente nos quiere dar. Nuestras expectativas se rompen cuando nos encontramos con el amor de Dios de forma multiplicada. Pero aquí vemos una última prueba que Dios tiene para Job. Ahora ora por tus amigos, esos amigos que hablaron mal de ti, esos amigos que llegaron en tu peor momento a acusarte, que no tuvieron mucha misericordia de decirte que estabas mal. Ahora ora por ellos. Entonces, en el momento que Job ora por sus amigos, Job es sanado y todo empieza a ser restaurado y él recibe el doble. Si estamos pasando por un proceso, le podemos decir y entrar en rendición delante de Dios, reconociendo que lo necesitamos. Dígale al Señor, reconozco que te necesito. Si hay en mí cosas ocultas, te pido muéstralas, orgullos ocultos, cosas del pasado, Señor, muéstralas para que yo pueda ser libre. Preséntese delante del tribunal de Dios y despoje cualquier cosa que lo haya estado atormentando, porque su Padre que lo ama, lo llama a estar a cuentas, no solo para que usted esté bien, sino también para que sea doble y triplemente prosperado en Él. Nos vemos en una próxima oportunidad.